Pues estamos agradecidos al Señor que ha hecho grandes cosas. Grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Y en esta tarde Él nos ha traído hasta este lugar para hablar de estas grandes cosas. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación publicará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Esta mañana leímos en el Salmo 115, solo lo miramos un momento nada más, porque verdaderamente resuena aún en nuestros oídos y queda fijo en nuestro corazón. Salmo 115, donde dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Por eso la exhortación viene ahora y dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Y bienaventurado aquel que ha puesto en Dios su confianza, porque esa no será defraudada. Bueno, tenemos que abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 4. Los domingos por la tarde, cuando me corresponde, estamos mirando en el libro de los Hechos de los Apóstoles algunos sermones. Tal vez esta tarde no es estrictamente un sermón lo que vamos a mirar, pero sí hay un momento de testimonio, y por eso lo vamos a considerar en Hechos capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 8 hasta el 12, ya el hermano Apolo nos ha leído un poquito antes para tener algo del contexto, para tener una mejor comprensión del contexto. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y tenemos aquí el versículo 8, donde empezamos nuestra lectura. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y lo que vamos a encontrar aquí es una ocasión para dar testimonio. Y qué bueno es cuando un hijo de Dios entiende que el Señor le ha dado una puerta abierta, le ha dado una oportunidad, le ha dado a personas que ahora van a escucharme, y yo voy a poder hablarle de la persona bendita del Señor Jesucristo. Este versículo 8 nos habla de que hubo una ocasión para dar testimonio, y el creyente debe estar siempre preparado para, con mansedumbre y reverencia, santificando a Dios en nuestros corazones primero que nada, con mansedumbre y reverencia dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y tenemos cuándo ocurrió esta ocasión para dar testimonio. Miren, el versículo comienza con entonces. Ahora, ese entonces, ¿cuándo fue ese entonces? Tenemos que ir al versículo 5. El versículo 5 dice: aconteció al día siguiente. Bueno, pero ¿al día siguiente de qué? ¿Cuál es la referencia? Pues el capítulo 3 nos habla de un momento en el cual Pedro y Juan, capítulo 3, versículo 2, encuentran a un hombre cojo de nacimiento. 3, versículo 2, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Él entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó,
Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, y ahí tendríamos una presentación del Evangelio que vimos en la ocasión anterior. Así que esto fue al día siguiente. Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, que sería la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Pero luego de ocurrido esto, Pedro habla al pueblo y habría de pasar algún tiempo, habrían de pasar algunas horas, entre los versículos 11 al 26, de modo que de esa hora de las 3 de la tarde ya se había llegado a que el día declinaba. Por tanto, ocurrió algo después, ocurrió el apresamiento de Pedro y de Juan. Esto está en el capítulo 4, versículo 3, donde dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ya era una hora en la cual no había manera de que se celebrara el juicio. Como el juicio tenía que ser pospuesto para el día siguiente, aquellos que iban a ser interrogados quedaban bajo custodia. Posiblemente se cree que en alguna de las cámaras del templo estaban allí custodiados en un calabozo. Pedro y Juan bajo custodia. Estamos diciendo que esto fue al día siguiente de la sanidad del cojo, al día siguiente de haber pasado la noche apresado, pero de un detalle que no queremos dejar pasar inadvertido, que está en el capítulo 4, versículo 3. 4. Y es el detalle que no debemos dejar pasar inadvertido, que en medio de toda aquella dificultad Dios estaba obrando y había almas que estaban siendo salvadas. Dice el capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, entendemos que Pedro y Juan han sido apresados y encarcelados, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El día de Pentecostés leemos de 3,000 personas que recibieron la palabra, que fueron bautizados y que perseveraban, pero aquí tenemos ya un número de 5,000 varones al día siguiente. Ahora, esta ocasión para dar testimonio, el Señor se la concede a estos dos hombres de Dios, a estos dos apóstoles, pero dice nuestro versículo, capítulo 4, versículo 8, que va a ser de nuevo Pedro. Entonces dice Pedro, así como el día de Pentecostés, y esta mañana algún hermano recordaba acerca de la llave del reino de los cielos, que tienen que ver con la predicación de la palabra, con la predicación del Evangelio. Pedro predicó el día de Pentecostés, predicó luego ante el pórtico de Salomón, y ahora también toma la palabra en este caso. Sigue diciendo el versículo, ¿cómo? Dice, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo les dijo. Y tanto Pedro como Juan estaban obrando, estaban actuando, haciendo la voluntad de Dios, pero de Pedro al hablar se dice lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó para usarlo hablando la palabra de Dios. Y pudieron afrontar la persecución y predicar el Evangelio con poder, porque estaban controlados, porque estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Esta mañana se nos dijo que Jesús, llevado por el Espíritu, fue al desierto. El Señor Jesús obró guiado por el Espíritu Santo. Ahora, en Lucas capítulo 12, vamos a leer 2 versículos que nos indican que esto ya estaba anticipado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, que sabe todas las cosas, Él nos las anticipa. Por supuesto que no nos dice que todo va a ser fácil, ni nos dice que va a ser un camino de rosas. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. El siervo no es mayor que su maestro. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lucas 12, versículos 11 y 12 dice, 11 y 12, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades,
No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12, 11 y 12. Y esta es una promesa del Señor Jesús, pero es una promesa específica dirigida para los cristianos que en un momento crítico se ven en la necesidad de hablar y van a necesitar esa fuerza, van a necesitar el poder, van a necesitar el denuedo y la valentía que de una manera especial el Señor les va a dar por su Espíritu a aquellos que padecen persecución con peligro de muerte. Y nos sorprendemos cuando oímos de esos mártires que quizá en la hoguera estaban cantando salmos y estaban en la hoguera, y de aquellos que apedreados mueren por la causa de Cristo. El Señor dice aquí que habrá momentos de persecución, incluso estas comparecencias ante altas autoridades, que el Espíritu Santo daría palabra en la cual, en otro pasaje también dice, no podrán contradecir, no podrán contraponer, se quedarán atónitos porque Dios les dará en ese momento por su Espíritu la palabra conveniente. Y por supuesto, esta es una promesa específica para el momento de persecución. Esto no es una ayuda para dejar de estudiar las Escrituras. No es una excusa para pensar que Dios me va a suplir en aquello que yo no he aprendido. El Espíritu Santo me va a recordar lo que yo haya aprendido primero de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar las Escrituras. Y de forma general sí podemos pensar que andando en el Espíritu, si estamos controlados por el Espíritu, Él nos va a recordar en el momento necesario la palabra conveniente. Y hay un hermano que decía en estos días, yo no sé cómo me acordé de aquel versículo que hace tanto que yo no lo había leído, pero evidentemente el versículo lo había leído y lo tenía en el tesoro de su corazón. Seguimos en Hechos capítulo 4, versículo 8. Estamos diciendo que hubo una ocasión de testimonio. ¿Cuándo fue? ¿Quién la tuvo? ¿Y cómo la usó? Él estaba guiado, controlado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿a quiénes les dio testimonio? Ya nuestro versículo nos ha anticipado algo. 4:8 sigue diciendo, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Así que estamos pensando en el Sanedrín. Estamos pensando en aquel cuerpo legislativo de la nación judía que tenía atribuciones religiosas, digamos teológicas, pero también legales. No tenía todas las atribuciones legales porque estaban bajo el control del Imperio Romano. Pero hasta donde el imperio les dejaba a ellos resolver, tenían una jurisdicción. Era el Consejo Superior con atribuciones jurídicas y legislativas, diríamos el más alto tribunal en el país. Por ejemplo, en Mateo 5:22, el Señor Jesucristo habla del que desprecie a su hermano llamándolo necio. La versión antigua decía raca, es decir, nada. Pues dice que quedará convicto ante el concilio, es decir, ante el Sanedrín, que te puede juzgar de esta manera. En la Biblia se le llama el concilio. El versículo 15 de nuestro pasaje, por ejemplo, Hechos 4:15, entonces les ordenaron que saliesen de él. Ahí está la palabra, concilio. Concilio es lo mismo que Sanedrín, independientemente de si lo vemos del griego o del latín, pero es la palabra concilio o Sanedrín, donde estaban los gobernantes del pueblo, donde estaban los ancianos de Israel. Había 71 miembros en el Sanedrín, entre los cuales estaba el sumo sacerdote, que era el que presidía las reuniones por derecho propio. En el versículo 5 de nuestro pasaje, versículo 5, se mencionan las categorías que se encontraban en el Sanedrín o el concilio. Versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, y noten ahora que dice los gobernantes, estos serían los principales sacerdotes, dice los ancianos, que serían los jefes de familia, hombres respetados y tenidos en alta estima en el pueblo, y por último dice los escribas. Y esos escribas eran, por un lado, alguien dijo, permítame la expresión, abogados,
porque eran intérpretes de la ley, y por otro lado eran teólogos, porque eran los más altos conocedores de las Escrituras, eran los escribas. Por ejemplo, Mateo 2, versículo 4, donde Herodes pregunta acerca del nacimiento del rey de los judíos, pues llaman a los escribas, llaman a los conocedores para que les diga, la Escritura había profetizado en Belén. Solo lo menciono a modo de ejemplo. Y es importante tener en cuenta que entre estos había una presencia importante de saduceos. Una parte eran fariseos y otra parte eran saduceos. Y probablemente, de los tres grupos, el más numeroso era el de los saduceos. Y los saduceos bien sabemos que eran materialistas, eran negadores de lo sobrenatural. En Hechos 23:8 dice que los saduceos afirmaban que no había, ¿saben qué cosa? Resurrección. Los saduceos afirmaban que no había resurrección, Hechos 23:8. Solo una página más adelante para poder avanzar. Hechos 5:17, que es una situación posterior, otro día, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron de mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y evidentemente los saduceos, algo que les molestaba, algo que les inquietaba, era, versículo 2 de nuestro pasaje, Hechos 4:2. Los saduceos, miren, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que ellos decían que no había resurrección. Y aquí tenemos a los apóstoles que enseñaban al pueblo y que les anunciaban, les proclamaban que Cristo estaba vivo, que Cristo había resucitado. Y si Jesús había resucitado, la doctrina de los saduceos quedaba desautorizada. La enseñanza de los saduceos quedaba invalidada. Aquello que ellos pregonaban con tanta seguridad quedaba fuera del lugar. Ahora, miren por favor conmigo Lucas 21:13. Así que estos saduceos se proponen detener las actividades, la acción, Lucas 21:13, detener las actividades, detener la operación de estos alteradores del orden establecido. Me gustó mucho esa expresión de William McDonald. Alteradores del orden establecido, que anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Jesús vive. Lucas 21:13. Vamos a leer el 12 y el 13. Pero antes de estas cosas os echarán mano, eso le pasó a Pedro y a Juan, les echan mano, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, una noche de reclusión, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores, ahí estaban ante los que tenían autoridad, por causa de mi nombre. Y dice ahora, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y eso es lo primero que queremos decir, que aquí hubo una ocasión para dar testimonio. En segundo lugar, vamos a ver cuál fue la causa. Estamos en Hechos capítulo 4, versículo 9. ¿Cuál fue la causa? Hechos 4, versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga, seguramente estamos todos familiarizados, al menos por haber leído o por haber visto, que cuando hay una investigación judicial, una de las partes del proceso es un interrogatorio. Así que aquí tenemos una investigación judicial, tenemos un interrogatorio, que es un término propio de este ámbito. Esta palabra interrogar, hoy se nos interroga, se puede traducir de diferentes maneras.
pero cada una de las palabras nos ayuda a arrojar luz. Por ejemplo, se puede traducir como preguntar. En 1 Corintios capítulo 10 se usa como preguntar. Vamos a leer un ejemplo simplemente para que lo podamos ver. 1 Corintios capítulo 10. Hay 2 versículos donde se usa esta palabra. 10:27, por ejemplo, es uno de los 2 versículos. Dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin, ahí está la palabra, preguntar nada por motivos de conciencia. También se puede traducir, ahora en Hechos 17:11, también se puede traducir como examinar. Hechos 17, versículo 11. Examinar. Y en Hechos 17:11 hay un sinónimo de examinar. Vamos a ver si lo vemos entre todos. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Evidentemente ahí la palabra sería escudriñar. Podría ser escudriñar o examinar. Esto es lo que estaban haciendo con los apóstoles. Y la tercera palabra en 1 Corintios 9:3. Porque claro, esta investigación tiene un propósito. Busca algo. 1 Corintios 9:3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Y el interrogatorio qué persigue? Persigue plantear una acusación. Así que también esta palabra puede traducirse como acusar. Es la misma palabra en el griego. Así que la causa, tenemos que decir cuál era. Esta causa ocasionó una investigación judicial. Fue el origen de una investigación judicial. Hoy se nos interroga por algo que ha ocurrido. Ahora, en Hechos 4:9, donde nos encontramos, el apóstol Pedro califica esa causa de una manera singular. Miren cómo la califica. Se les interroga acerca del, dice ahora, beneficio. Y claro que esto nos resulta un poco raro, porque ellos estaban compareciendo delante de un tribunal después de haber sido apresados y haber estado privados de libertad por haber hecho un beneficio, por haber hecho algo bueno, por haber ocasionado un acto de bondad, que es lo que significa también la palabra beneficio, que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece aquí y en 1 Timoteo 6:2, donde se habla de buen servicio, los que se benefician de su buen servicio. Habían hecho un beneficio, habían hecho un bien, y por ese bien estaban compareciendo. Algunos tratan de ver aquí una cierta ironía en el apóstol Pedro. Nos están interrogando por haber hecho un beneficio. Parece algo extraño. Hoy se interroga, algunos lo ponen incluso como pregunta, parafraseándolo evidentemente. Ahora se interroga por beneficio. Pero eso es lo que está diciendo. Sigue diciendo el versículo, el beneficiario, estamos viendo la causa. El beneficiario, dice el versículo 9, a un hombre enfermo. Y bien sabemos que, lo hemos mencionado, que había un cojo de nacimiento, que este hombre estaba impedido, que este hombre estaba viviendo en la pobreza, que este hombre dependía del auxilio de los demás, y este hombre, un hombre enfermo, ya no lo estaba. Sigue diciendo el versículo cómo se produjo el beneficio, de qué manera, 4:9, este haya sido sanado. ¿De qué manera este haya sido sanado? Ese de qué manera alude al versículo 7. Miren el versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Alude, por tanto, a esta pregunta. Ya antes leímos cómo este hombre fue levantado, cómo se le afirmaron los pies y los tobillos, cómo se puso en pie, cómo anduvo, cómo saltó, y ahora podía estar de pie junto con Pedro
y con Juan. ¿De qué manera este hombre haya sido sanado? Así que tenemos la ocasión para dar testimonio y tenemos la causa, un beneficio. Y yo me preguntaba, ¿acaso nosotros en nuestra vida cotidiana el Señor no ha puesto buenas obras para que nosotros hagamos, en las cuales su nombre va a ser glorificado? Y tal vez ese beneficio no nos va a acarrear dificultades, sí. No nos va a acarrear contrariedades, sí. No nos va a acarrear enemigos, sí. Pero también nos va a permitir tener ocasiones para dar testimonio y para hablar del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que anduvo haciendo bienes. Nosotros también debemos hacer bienes, debemos ayudar a todos, mayormente a la familia de la fe, a los domésticos de la fe, pero en cuanto tengamos oportunidad, dice la Escritura, que hagamos bien a todos y que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora, en tercer lugar, y esto es lo precioso de nuestro pasaje, es que nos habla del causante, el causante. Hay una ocasión para dar testimonio y había una causa. La causa tiene que ver con aquel que había sido restaurado y con la predicación que vino con la restauración. Pero ¿quién es el causante de aquello? ¿Quién era el causante? ¿Quién era el responsable? ¿Quién era el que había hecho que aquel hombre hubiera pasado de una situación de postración a una restauración completa? ¿Quién era el causante? Es decir, ¿quién era el autor del beneficio? Porque nosotros, cuando tengamos esta oportunidad, hermanos, de dar testimonio, siempre tenemos que llevar la atención a aquel que debe ser anunciado, aquel que debe ser predicado. No quedarnos nosotros como los que somos muy buenos porque hayamos hecho un beneficio a alguien y nosotros quedamos como muy importantes. No, tenemos que hablar del Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí. Versículo 10, habla de un anuncio. Versículo 10, el causante anunciado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Verdaderamente nos quedamos admirados. Algunos comentaristas reparan en que este mismo Pedro fue aquel que en el momento de crisis, en el momento de dificultad, cuando el Señor fue apresado, le negó delante de la criada y le negó 3 veces. Y no podemos ser acusadores hacia Pedro, porque cuántas veces también nosotros negamos al Señor con nuestras palabras o con nuestros hechos. Pero en este momento vemos a Pedro que dice delante de aquellas autoridades, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Esto es algo, vamos a anunciar a alguien de quien todos debieran conocer. Era un testimonio judicial formal y tiene el objetivo de que sea conocido por todos a través de los representantes legales, en este caso, que le han pedido que hablen y que digan la palabra por intermedio de sus gobernantes ahora reunidos. Y claro que la Escritura dice palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y en este caso Pablo dirá, de los cuales yo soy el primero, pero cualquiera que entienda su condición espiritual dirá, yo soy el primero. Así que hay un anuncio público y amplio. Pero ¿quién es este causante? ¿Quién es el autor del beneficio? Sigue diciendo que es identificado, porque dice ahora que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y cuando decimos el nombre, estamos pensando en la persona, porque el nombre asume, reúne, equivale, conlleva todas las características, todos los rasgos de la persona quien nos lleva. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. El capítulo 3, versículo 6. Estas habían sido las palabras en el capítulo 3, versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y versículo 16 también del mismo capítulo. Y por la fe en su nombre, en su persona, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado, dice de nuevo, su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Retrocedan por favor conmigo a Lucas 24, versículos 47 al 48. Porque nosotros en esta tarde queremos hablar del Señor Jesucristo, queremos hablar de la fe en su nombre, pero de la fe en su nombre para perdón de pecados y para vida eterna, lo cual podemos ver ilustrado en la sanidad de este hombre. Lucas 24, 46 dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, dice ahora, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Juan capítulo 20, versículo 31, donde habla de las señales que apuntaban al Señor Jesús y están recogidas en el Evangelio de Juan. Dice Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Y dice ahora, en su nombre. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El que tiene un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anunciado e identificado. Pero ahora ocurre algo que de nuevo nos resulta llamativo. Porque si nosotros hiciéramos ahora un ejercicio que no vamos a hacer, pero entregáramos una hoja en blanco y preguntáramos ahora acusadores y acusados, pues todos diríamos que los acusadores son los del concilio, los del Sanedrín, y los acusados son Pedro y Juan. Y seguro que todos estaríamos bien de acuerdo. Pero ahora en el pasaje vamos a ver que va a ocurrir lo contrario. Que el apóstol Pedro sitúa en la posición de acusados a los miembros del Sanedrín, del concilio, y el acusador es Pedro con Juan, guiado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice ahora. Versículo 10 sigue diciendo, hablando de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Y 2 veces aparece el pronombre vosotros. Ahora la acusación recae sobre los acusadores. En realidad, quienes estaban siendo juzgados eran los del concilio. Hacía unas pocas semanas que el Señor Jesús había ocupado el lugar ahora reservado para Pedro y para Juan. ¿Habéis oído la blasfemia? Fue parte de aquella comparecencia. Él es reo de muerte. Y aquel tribunal, ya previamente había habido una ocasión anterior en la cual Caifás había dicho, ¿no os dais cuenta, no pensáis que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Y esto no lo dijo porque él estuviera entendiendo las implicaciones de que Cristo iba a ser sustituto fiel del pecador en la cruz, sino porque Dios estaba guiando sus palabras de esta manera siendo sumo sacerdote, y profetizó aún sin saberlo la muerte de Cristo en favor del pecador. Pero este mismo tribunal, esta misma corte, había condenado al Señor Jesucristo. Dice ahí, a quien vosotros crucificasteis. Por medio de una presión política sin escrúpulos, Caifás y sus colegas habían conseguido que Pilato, aún contra su propia voluntad, diciendo una y otra vez que era inocente, entregase a la muerte de crucifixión al Nazareno. Pero tras un corto periodo de tiempo y ciertos acontecimientos, muchos rumores y algunas noticias bien contrastadas, resulta que los discípulos de Jesucristo, entre ellos Pedro y Juan, estaban llenando la ciudad de Jerusalén con un nombre. ¿Con qué nombre estaban llenando la ciudad de Jerusalén? Con el nombre de Jesús. Y no solo eso, sino que esto que había acontecido, esta obra de sanidad, que era evidente, que no la podían negar, que ellos no estaban dudando de la sanidad,
Ellos estaban preguntando en qué nombre o con qué poder o con qué potestad ha sido hecho esto. Lo que ha sido hecho es indudable, es innegable, es evidente, si es que aquí está aquel hombre en pie. Sin embargo, este hecho de sanidad recordaba claramente la fama de Jesús, quien había hecho caminar a los paralíticos, quien había desatado la lengua de los mudos, quien había abierto los ojos de los ciegos. Y estos heraldos del Evangelio dicen ahora, es en el nombre de Jesús, y tengan en cuenta que es el mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis. Pero sigue el pasaje. Y a quien Dios resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. Esta fue la respuesta de Dios al acto de crucifixión. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Vosotros le crucificasteis, Dios le ha resucitado de los muertos. Estaban diciendo, Jesús vive, está siendo vindicado. Pero sigue el pasaje, versículo 10 al final dice, evidenciado que estaba vivo, porque por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Así que, ¿quién es el causante de lo que había ocurrido? ¿De dónde proviene esta señal? ¿Quién había obrado con poder? Pues es el mismo Señor Jesucristo. Por Él. Por Él. Y qué hermoso cuando dice, este hombre, el que estaba allí con ellos, está en vuestra presencia sano. Estaban viendo pero no veían, estaban oyendo pero no escuchaban. Pero ahí estaba la evidencia. Y yo pensaba en la evidencia de una persona convertida, cuando alguien nace de nuevo, cuando el Señor salva a una alma y esa alma es transformada y nosotros vemos a esa persona y la gente se admiran y se sorprenden. Tenemos que decir, es el Señor Jesucristo que lo ha salvado, que lo ha hecho una nueva criatura. ¿Por qué tú ya no vas a donde ibas? ¿Por qué tú ya no haces lo que hacías? ¿Por qué tú ya eres diferente? Porque Cristo me ha transformado. Es el poder del Señor Jesucristo. Por eso quería recordar esta tarde ese cántico que hemos entonado. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. ¿Dónde está esa prueba? Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Y termina diciendo, nueva criatura soy, nueva soy. Y dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, todo esto proviene de Dios, que es el que opera de esta manera y el que hace el milagro. Porque milagro más grande que el de la sanidad de un cojo es el de la salvación de un perdido. Ese es un mayor milagro. Ese es un milagro que no solamente tiene repercusión presente, sino eterna, tiene repercusión permanente. Miren el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Tenemos que glorificar al Señor cuando esto ocurre también con un creyente que cierra la boca de aquellos incrédulos. Pero sigue diciendo, estamos hablando del causante, del autor del beneficio. Versículo 11. Ahora el apóstol les remite a las Escrituras. Ellos eran conocedores de las Escrituras. Había escribas, había intérpretes de la ley que conocían bien las Escrituras. Y les dice, ¿no han leído en las Escrituras? Miren lo que dice la Escritura. Este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. De nuevo, acusando, dice, vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es una cita del Salmo 118, 22. Vamos a leerlo. Salmo 118, 22.
es un salmo mesiánico. De hecho, cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, la semana de la Pasión, cuando entró humilde en aquel asno, cuando arrojaban las ramas de palmera y lo aclamaban, se cumplió el versículo 25, el Hosana, que es: oh Jehová, sálvanos ahora. Pero queremos ver el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y estamos pensando en la piedra angular, en la piedra que sostiene el edificio, en la esquina del cimiento y que es el punto de partida para toda la construcción. Dice aquí que esa piedra angular iba a ser desechada por los edificadores. El mismo Señor Jesús, cuando habla de la parábola de los labradores malvados y habla de que el Señor de la viña ha encargado pues su terreno a unos labradores, y luego viene al tiempo a pedir el fruto, lo hace a través de sus siervos, pero como no quieren darle lo que es suyo, los maltratan, y aún se habla de que los matan, y envía a otros más nobles que aquellos, pero el tratamiento es el mismo, y una y otra vez, y evidentemente está hablando de Dios enviando a sus siervos, los profetas, llevando la palabra al pueblo. Pero luego finalmente dice: voy a enviar a mi hijo, quizá le tendrán respeto. Y nos dice en esa parábola que ellos dicen: pues si nosotros matamos al hijo, la heredad será nuestra. Así que actúan con la mayor crueldad y lo matan. ¿Qué debería hacer el dueño de la viña, de la heredad? ¿Qué debería hacer con aquellos labradores malvados? Pues debería castigarlos y quitar la viña y dársela a otros que produzcan frutos y que no sean de esta manera, algo así, dice allí. Pero cuando el Señor da la aplicación a esa parábola, estoy citando de Mateo 21, ellos dicen, cuando el Señor les da la aplicación a la parábola y ellos entienden lo que les está diciendo y entienden que les está acusando a ellos y que ellos son los edificadores, ellos dicen: Dios nos libre, Dios nos libre. Entienden que se está refiriendo a ellos. Ahora, este rechazado, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser, dice ahora, la cabeza del ángulo. Desechado por los hombres, vindicado por Dios y puesto en lugar de honor. Cristo es insustituible. Cristo es rechazado por los hombres, pero exaltado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es la cabeza del ángulo. Y por eso, con este pensamiento, siendo la piedra indispensable, sin la cual no hay estructura, el versículo 12 nos dirá que no hay salvación fuera de Cristo. Versículo 12 de nuestro pasaje, Hechos 4:12. Esta es la explicación de qué significa eso de cabeza del ángulo, qué implica eso de cabeza del ángulo, a dónde tenemos que llevar la comprensión de todo esto. Miren, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que hay salvación solo en Jesús. Y este pasaje lo afirma con términos enfáticos. Nos dice que no hay otro. ¿No lo hemos entendido? Dice, no hay otro nombre, no hay otra persona. ¿No lo hemos entendido? Dice, debajo del cielo hay que buscar en cualquier lugar. No. Solo hay un Salvador dado a los hombres. De esta manera, Cristo el Señor es Salvador único, porque no hay otro, lo dice el pasaje. Pero Cristo el Señor es Salvador suficiente, porque no hace falta otro. El pasaje dice en que podamos ser salvos.
es único y es suficiente. Alguien dijo hace muchos años que era posible que en un hogar entrara un único sueldo, pero si ese sueldo no era bastante para cubrir las necesidades de la familia, ese único sueldo no sería suficiente. Pero Cristo el Señor ha pagado por todos los pecados. Él ha hecho la purgación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él ha derramado su sangre preciosa y ha dicho Él mismo, consumado es. Y el Padre nos atestigua que su sacrificio es suficiente porque le ha resucitado de los muertos, le ha levantado, y Él ahora está en la gloria, a la derecha del Padre, en el lugar de honor, donde intercede por los que han creído en Él. Jesús vive. Pero no ven a este paralítico, ahora está sano. Y no ven hoy las almas, aquellos creyentes que en Cristo han venido a ser nuevas criaturas. Es el Señor Jesucristo, porque si Él hubiera quedado muerto, Él no podría salvar. Un Salvador muerto sería ineficaz. ¿Qué podría hacer por nosotros un muerto? Nosotros tendríamos que hacer por el muerto. Pero Jesús está vivo. Y Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, dice, siempre para interceder por ellos. Por eso podemos confiar en el Señor Jesucristo. Tal vez no sea el contexto del pasaje, pero el Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. No es una imagen de yeso, de figura, de escayola. Está vivo y Él opera también para salud de las almas. Cristo es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo. Desde el inicio del mundo hasta el final, solo ha habido salvación por el Señor Jesucristo. Al principio dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿En quién creyó Abraham? El profeta Isaías se dice que vio al Señor sentado en su trono, y el Señor Jesucristo dice que habló de Él, que se refirió a Él, que vio su día. Todos los salvados lo han sido en Cristo. Unos lo eran mirando hacia adelante, hacia el Cristo que iba a venir, que estaba anunciado, que estaba profetizado, y la Escritura decía, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Igual que aquí nos dice, yo soy el único Salvador. Y nosotros hoy creemos en el Cristo que ya ha venido, en el Cristo que ya se ha manifestado, en aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque esa es la contrapartida. En ningún otro hay salvación. También quiere decir que sin Cristo hay perdición, que sin Cristo estamos en pecado, que sin Cristo vamos camino del juicio. Sin Cristo yo no tengo nada, dice un himno. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza. Mas con Él yo salvo estoy. Cristo el Señor perdona todos los pecados. Miren Colosenses 2:13, ya estamos terminando porque el tiempo ha avanzado. Colosenses 2:13. Cristo perdona todos los pecados porque Él pagó por todos los pecados de aquellos que acuden a Él con fe y arrepentimiento. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente
con Él. Perdonando, noten que dice ahora, todos los pecados. En este pasaje se hablaba, en el capítulo anterior, de una completa sanidad. Pero aquella completa sanidad ilustra una completa salvación. Una salvación tan grande que alcanza a todos los pecados. Efesios 1, versículo 7. Efesios 1, versículo 7. En quien, en el Señor Jesucristo, tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y si alguien todavía no sabe, está inseguro, está dubitativo, no sabe si sus pecados han sido perdonados, no sabe si es salvo, acuda al Señor Jesucristo. Porque en Él el creyente puede decir, tenemos. Y esa es una certidumbre, y esa es una seguridad que nos da la palabra de Dios. En Él tenemos redención por su sangre. Y eso es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros no tenemos medios para comprar la salvación, ninguno. Somos como aquel pobre absolutamente impedido. Pero la gracia de Dios es el don inmerecido. Y dice que a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio, vino y leche. Pero el precio que nosotros no podemos pagar, Cristo ya lo ha pagado. Es una salvación gratuita, pero porque ya hay quien ha pagado por nosotros. Cristo en la cruz. Y Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Termino mencionando una estrofa de un himno que escribió Isabel Lawrence. Era hija de un misionero inglés que a finales del siglo XIX se estableció en Cataluña. Y ella escribió así: Jesús es el camino, la vida y la verdad, el solo sacrificio que expió nuestra maldad, el solo sacerdote, el solo mediador, Cristo, sí, solo Cristo es nuestro Salvador. Que Él nos bendiga con su palabra. Amén.